¿Será que la generación Z ha logrado hackear el sistema de las manipulaciones corporativas? ¿En qué sentido? ¿Nunca te han dicho que te tienes que poner la camiseta, que, que estás en una familia, pero al final hay muchas cosas ocultas o cosas que son ambiguas que tú no sabes qué es lo que te están pidiendo cuando te lo dicen dentro de ese discurso? ¿A ustedes les ha pasado algo, muchachos? ¿Alguna vez ustedes les han dicho, póngase la camiseta, Armin? Siempre, siempre eso. Y eso, y voy a linkear el tema de las sectas con esto, porque eso es totalmente sectario. Y es un red flag, pero súper grande y tóxico, ¿no? Que existe. Y también se puede ligar con el capitalismo moderno, eso también. ¿Okay? Porque es una medio visión ahí capitalista moderno. Pero sí, dice, aquí somos no, no somos una empresa, somos una familia. Y esa vaina me choca, somos una familia, no, esto no es una familia. Y si lo fuera, bueno, ya yo tendría acciones de la empresa, y tuviera, qué sé yo, con buenos beneficios, ¿no? Si es una familia, pues la familia se quiere, ¿no? La familia se ama. Y a ti, Alejandro, a ti tu jefe te ha amado lo suficiente como para decir que eres su familia. Mira, yo he tenido de todo, weón. Yo he tenido empresas muy grandes que trabajan bajo esa cultura, porque también le llaman cultura, de familia, de la camiseta, de pizzas party, de vámonos a un happy hour con los compañeros, de quedémonos aquí a trabajar un poquito más para hacer team building, como que de todo. Hay muchos nombres, weón, no solamente la camiseta, y me ha pasado eso con, sobre todo, grandes marcas que he trabajado anteriormente. Y así como dice Armin, es una red flag gigante, pero a veces uno no se da cuenta y a veces uno la disfruta. Depende, yo creo que depende del momento de que tú estés después que te gradúas, que empiezas a trabajar. Si tú estás al inicio, lo ves como una maravilla, Pero weón. es que tú te disocias, tú te disocias porque, claro, tú estás disfrutando que estás entrando al Claro, mundo me laboral. regalaron una pizza, 3 slides de pizza. Me Y quedé 4 horas más trabajando, qué divino. sí, O sea, hijo, eh, pero, rapidito ahí, pero me he enfrentado con otro tipo de empresas más pequeñas, las llamadas startups, que al inicio, o quizá donde yo trabajo, al inicio, uno tenía una percepción de eso, ponte la camiseta, no sé qué, que para allá y para acá. Pero acá es totalmente distinto. Acá no somos familia, y se dice desde el minuto uno. Es cultural entender que no somos familia, que somos compañeros de trabajo, ni siquiera amigos. Si tú haces amigos afuera, genial. Pero acá literalmente venimos a trabajar, y hay algo que yo conecto mucho con esto, bueno, que me choca cada vez que pasa, cuando despiden a alguien de esta familia, cuando despiden a alguien es un dolor, ahí hay un, ¿cómo se llama? Un luto a veces, cuando despiden a alguien. Y a mí me pasa totalmente lo contrario, quizás, no sé, la pandemia me dejó un poco loco con eso, pero votan a alguien y es como, bueno, no estaba haciendo tu trabajo bien, fin del tema. O a veces cuando la gente te dice, te da la palmadita por la espalda, estás haciendo bien tu trabajo. No, amigo, para eso te pagan. claro, Punto. exacto, sí. Sí, sí, eso cuando votan a alguien es un destierro. No, no, Desterrado de es la un luto, familia. weón. Hay un gentío, claro. Bueno, yo lo relaciono siempre con los sociópatas o los psicópatas, porque cuando un sociópata o un psicópata quiere manipular a una persona o a un grupo de personas, siempre lo quiere hacer sentir como si fuese una familia y él fuese el padre protector. Ahí está la familia Manson, ¿no? Charles Manson no conocía a estos loquitos, estos eran unos loquitos hippies que comían de basura ahí en la calle de Los Ángeles, y él los recogió y les dijo, yo soy su padre, venga, ustedes son mi familia, y esa fue la familia Manson. Por eso digo que es totalmente sectario decir, somos una familia. Mira, usted es una compañía. El Mira, día que yo la cague, usted me va a votar.
Así que no somos ninguna Mira, familia. aquí hay varias cosas de todo, cuando pasa todo esto, ¿qué es lo que se busca? Se busca manipular a las personas directamente desde esto, desde la necesidad de pertenecer, imagínate, tú agarras a una persona que tenga un daddy issue y puedes tocar algún tipo de fibra por ese lado, o, o si tienes un problema con una familia directamente que no tuviste y entonces de repente, ay, mira, la pizzatón, ay, vamos a hacer este tipo de reuniones que no está, por un lado no está mal, el tema es cuando hay intereses oscuros. Entonces buscan cansarse de estas posibles necesidades y las otras cosas que buscan es cuando ya viene directamente al llamado, porque una cosa es cuando te lo dicen en una forma positiva, pero cuando te dicen, mira, somos una familia, ponte la camiseta, porque se empiezan a borrar los límites, se borran cuáles son, dónde comienzan tus obligaciones y dónde comienzan las de tu compañero. ¿Por qué? Porque hay veces que se necesita mayor apoyo, pero este apoyo que se necesita adicional es sistemático y cuando es sistemático, ¿qué significa? Que hace falta gente directamente. Claro. Y el tema es que es medio tácito, pero la lealtad es de un solo lado, del lado del trabajador hacia la empresa. La empresa no te va a brindar cierta lealtad como tal. Y obviamente es el deber ser de que no te brinde lealtad, porque las empresas, lo ideal es que sean líquidas, o sea, sean líquidas a la mayor medida de lo posible, porque, o sea, una empresa que le dé lealtad al trabajador y no sea rentable, ¿qué va a pasar? Significa que no va a haber un trabajador despedido, sino todos los trabajadores de la empresa despedidos, probablemente sin ningún tipo de indemnización. Entonces, esta es una de las primeras aristas de esto, que es como que, ¿qué es lo que buscan? Entonces, los que buscan es obtener, lo que lo hacen desde una mala onda, ¿ok? Desde un lado oscuro, buscan es eso, obtener más dando exactamente lo mismo. Ese viene siendo la primera parte. Mira, todos los conceptos existieron de hace mucho tiempo. Este término de cultura corporativa es más o menos del año 80, donde las empresas empezaron a adoptar culturas individuales. Antes, como era, simplemente viene, trabaja y te vas. No habían esas culturas de recursos humanos, vamos a hacer fiesta de Navidad, fiesta del trabajo. No, nada de eso existía. Y pasó a esta cultura corporativa donde tú podías actualmente pasa, podías despedir a una persona porque no es culturalmente, no hace fit con la cultura. Esto se empezó a disociar de una forma, como decía Armin, porque es muy aburrido hablar de cultura corporativa cuando tú eres en una empresa nueva, tecnológica y no te quieres parecer a las empresas tradicionales. Y ahí empezó este tema de ponte la camiseta, quedémonos hasta más tarde, hagamos team building, o sea, hagamos todas estas actividades que están espectaculares. Uno disfruta mucho, a mí no me gusta tampoco estar compartiendo mucho con compañeros de trabajo, pero en algún momento lo hice y se disfruta. Oye, vale, ese estuvo bueno ese pase. Y claro, empiezan a romantizar todo este tema que realmente no es tan romántico, o sea, es cero romántico llegar al trabajo, a la zona de trabajo a las 7 de la mañana y irte a las 10 de la noche. Cero romántico, la gente corta el romanticismo, a menos que tenga una relación interna con una compañera. Puede pasar, pero de resto es un simple fenómeno que me acuerdo que prepandemia se reconoció por la Organización Mundial de Salud que realmente pasaba, o sea, esto se convirtió en burnout y la gente bueno, ponte la camiseta. Mira, hay una cosa así como que, porque también me pregunto, y lo digo directamente yo, que en este caso me toca emplear personas, ¿qué es lo que
empecé a cuestionar directamente hasta dónde yo he podido caer en esto y qué sería lo deseable o lo que yo creo que puede ser aceptable o en qué escenario yo pediría o diría este tipo de frases, aunque trato de no decirlas, sino digo otras que digan lo mismo. Sí, pues, porque obviamente esto es algo que ChatGPT, dame frases que no sean puede necesitarse, igual. que realmente hay momentos que se necesita y es cuando este tipo de problemas dejan de ser, que no son sistemáticos, que hay un problema totalmente atípico y el tema es que las horas extras usualmente son opcionales. Son opcionales, pasa mucho. Y en muchas empresas no son remuneradas. Claro. Entonces, son opcionales, no son remuneradas. Hay empresas que tienen políticas donde son muy estrictos, donde no te dan absolutamente ningún tipo de facilidad de nada. Porque por lo menos un ejemplo de algo que yo vivía era como que yo hacía proyectos en el interior del país y a mí no me pagaban ningún tipo, yo me trasladaba mucho y a mí no me pagaban ningún tiempo de traslado y duraba toda la noche viajando, o sea, noche que no pasaba durmiendo tranquilo en mi cama, sino que pasaba en la calle, o sea, directamente viajando. Pero yo nunca me lo dijeron directamente, pero yo llegaba a la hora que a mí me diera la gana. O sea, la hora que a mí me diera la gana. ¿Por qué? Porque o sea, yo me la pasaba viajando y si no tenía proyectos, no tenía ningún compromiso a corto plazo, yo llegaba tarde. Pues. O sea, llegaba tarde. Esa era como una cosa tácita. ¿Ok? Nunca fue explícita, nunca me lo mencionaron. Pero hay otras organizaciones donde son bien estrictos, mira, que tienen un bichito, algo para poner el dedo y entonces te descuento 5 minutos, te sumo todos los minutos que llegaste tarde, que ahí ya la cosa se pone medio horrible. O sea, no, a mí no me parece, dependiendo del caso, pues hay casos extremos. Y te lo descuento y tal, y entonces, ¿con qué ganas? Probablemente el trabajador se va a querer quedar horas extra porque la hora extra, te la remuneren o no, tú la tienes que decidir y si se cumple el proyecto queda a la mitad y la empresa queda mal o tiene que pagar multas porque no se entregó, al trabajador no le interesa. Eso lo decide el trabajador, si se queda o no se queda. Sí, ¿Cierto? pero mira, es que todo esto es una trampa psicológica, pero brillante y perversa. Por ejemplo, vamos a pensarlo un segundo. ¿Qué es una familia real? O sea, en una familia el amor y la lealtad se presuponen. O sea, son incondicionales. En teoría, tu mamá no te va a mandar a recursos humanos y te va a despedir un viernes a las 6 de la tarde porque no cumpliste con tu KPI de limpiar cuarto, qué sé yo. En tu casa te quieren por quién eres, pero en una empresa te quieren por lo que aportas. Y eso está bien, o sea, está perfecto. O sea, esto es una transacción, es un contrato. Tú me das tu talento, tu tiempo, tu energía y yo te doy dinero para que puedas comprar comida, pagar tu renta, vivir tu vida. O sea, es una relación de reciprocidad, no de sangre. El problema empieza cuando las empresas mezclan estas dos lógicas, cuando te dicen somos familia, te están poniendo sin que te des cuenta en el papel del hijo. Entonces, digamos una cosa, ¿qué hace un hijo? Un hijo obedece o es lo que se presupone. Un hijo no cuestiona, un hijo busca la aprobación de papá y mamá y se siente profundamente culpable si los defrauda. Entonces, es una manipulación totalmente perversa. Mira, ese pizza party que decía yo hace rato, el otro día lo escuché con un compañero que decía, bueno, me dieron una pizza cuando pedí un aumento de sueldo. Pero no había plata para el aumento de sueldo. Me hicieron una fiesta de fin de año, pero no había plata para aumento de sueldo. Hicieron una mega fiesta de iniciar el verano, pero no había plata para un aumento de sueldo. Entonces, todo este tipo de comportamientos de estas empresas literalmente es marketing, pero ¿cómo tú vas y le vendes
cómo es culturalmente una empresa. Imagínense cuando ustedes están empezando a trabajar, dicen ya, pero ¿qué hay de divertido en esta empresa? Te empiezan a vender es esto. Obviamente no te lo van a vender de esa forma porque es muy aburrida. Pero es literalmente eso. O sea, ven acá, no te pago las horas extra porque es opcional o no es obligatorio, pero te mando una pizza para que te quedes un par de horas más. Eso es algo bastante chimbo, pues. O sea, yo ni siquiera le daría la pizza, quédate y ya, si quieres. Si no, no. Ya, disculpa, continúa. No, que lo quería conectar con lo que hemos hablado en varios episodios de que estas generaciones, la generación Z, los millennials, es algo brutal. O sea, a mí también me toca contratar gente. Tú anteriormente veías un currículum, un CV, ya casi que nadie te manda un CV, pero tú lo veías en LinkedIn, por ejemplo, y normalmente tú buscabas que la persona hubiese trabajado mucho tiempo en una empresa, hubiese crecido a través de esa empresa en diferentes cargos. Tú buscabas que la persona fuese estable de cierta forma. Todo eso cambió. Estas generaciones no duran más de 3 años en un trabajo. Normalmente es poco el porcentaje que se siente comprometido con la empresa a nivel de crecer dentro de la empresa. La gente actualmente está hoy, hago lo que me gusta, hago donde quiero que me guste, págame por eso y se acabó. O sea, mucha gente ni siquiera quiere beneficios de la empresa, que a veces hay empresas que tienen un montón de beneficios. No, amigo, dame esa plata, se acabó. Yo veo que lo que hago. Pero permíteme estar en mi casa, en la oficina, en Dubái, en donde tú quieras. Con tal yo te cumpla lo que tú necesitas, pues y se acabó. Claro, sí, porque lo que aplica es un chantaje emocional puro y duro. Ahí es que cuando tu jefe asume una figura paterna, de repente ahí los límites desaparecen. O sea, te dicen que entras a las 9 de la mañana, pero que valoran que no tengas hora de salida. O sea, te están diciendo en tu cara que vas a trabajar más que un minero del siglo XIX, pero te lo envuelven el famoso artículo 22 en Chile. Claro, te lo envuelven en papel de regalo y si te quejas de que te quedaste hasta las 10 de la noche un viernes, te hacen sentir mal. Te dicen, oye, pero si somos una familia, tienes que sacrificarte por nosotros, ¿qué? No te importa el equipo, no te importan tus compañeros. O sea, ese es un chantaje emocional. Y si el equipo está en onda, es peor porque hay presión como social del que se va. Ahora, Alejandro, cuando decías lo de la generación Z, eso es muy cierto porque esta es la otra cara de la moneda. Porque este tipo, o sea, el problema existe y se ha exacerbado la respuesta a nivel social a este problema. ¿A qué me refiero? Una generación Z ahora dice, no, ya yo no me quedo un minuto más, un minuto menos, o valoro mucho mi tiempo, porque como es opcional también, vamos a imaginar un caso hipotético que la hora extra es remunerada. Y la empresa necesita que te quedes. No es quédate porque me provoca, sino que la empresa necesita que te quedes porque el proyecto necesita terminar. No sé. Entonces, estas personas ahí también pierden total conexión o sea, no hay este sentido de pertenencia que es donde el concepto realmente creo que sí funciona con la empresa, porque ellos dicen, no, mira, así me pagan horas extras, no me interesa, yo me voy igual. Y el proyecto queda a la mitad. Y yo considero que esto es un problema real porque estamos directamente, es como que yo tengo que defender mi libertad a toda costa y eso está bien en un punto, pero también hay una actividad productiva que va relacionada a con lo que tú vives. Entonces, particularmente si yo me toco una persona que es una empresa que lleva 4 proyectos al mes no, al año, imagínate una empresa gigante, y hay momentos donde hay una punta, un pico de trabajo, que hay mucho trabajo, y hay momentos donde está todo más suave. En esos momentos donde hay mucho trabajo se necesita que el equipo responda, porque en los momentos que estamos suaves no pasa nada y estás tranquilo. Entonces, si una persona viene y dice, no, porque yo valoro mucho estar con mi familia y no voy a estar en ese tipo de trabajos,
tan extenuantes, esas jornadas que son más largas de lo normal, eso es totalmente respetable, ¿ok? Eso se respeta, pero particularmente yo no quiero tener a alguien así en mi equipo. Sí, no, ¿Por y qué? está bien porque, o sea, si tú tienes claro qué es lo que quieres como trabajador y qué es lo que quieres como empresa, como contratante, bueno, simplemente te va a costar quizá un poco más o un poco menos conseguir trabajo o conseguir a esa persona. Pero yo creo que dejar las cosas muy claras desde el inicio, sea el artículo que sea el país que sea donde estés trabajando, es sano para los dos. O sea, mi problema es cuando tú agarras una persona de las que tú decías, Leo, que tiene mucha pasión por lo que hace y te aprovechas de esa pasión con vamos a poner la camisa, vamos a hacer un poco más sin nada a cambio. Al final y al cabo esto es una transacción. O sea, una bill transacción. Listo. Mira, y eso, Yo te estoy, o sea, te estoy dando mi tiempo y tú me tienes que pagar el tiempo. sí, O sea, ¿cuánto me costó Tiempo versus dinero. Claro, o sea, Listo. ¿cuánto me costó a mí aprender lo que sé hoy? 15 años, no sé, estoy inventando. ¿Cuánto me vas a pagar por ese tiempo? Así sea una hora o sean 40 o 5 horas a la semana. X. Esa es la transacción que hay, más nada. O sea, si yo no estuviese dándote mi tiempo a ti, ¿qué lo estaría haciendo? Durmiendo, jugando en otro trabajo, haciendo otra cosa, lo que a la persona le interese. Pero el tema es que, por lo menos en la generación Z, ya el dinero pasa a un segundo plano, porque muchos de ellos no crecieron en un entorno de alta necesidad. Y ellos, el dinero es un segundo plano. Imagínate que la persona dice, ok, esto es transaccional, tiempo por dinero, pero a la otra persona del otro lado dice, no, así tú tengas plata para pagarme el tiempo, yo no quiero darte mi tiempo. Sí, hay mucha gente que busca puro part-time. Me lo gasto en mí, en lo que, si mi turno, mi jornada termina a las 6, yo a las 6 me voy. Si se prende en fuego la empresa después de las 6, así me vayan a pagar horas extras, yo no me quedo, yo me voy. Yo no soy bombero, llamen los bomberos ahí. Exactamente. Lo dicen así. Sí. Además, ya hay un término dentro de la generación Z que se llama quitting. O sea, es literalmente hacer lo que te pagan, más nada. Y el tiempo que te pagan. Mira, y eso, y todo eso, obviamente, lo que genera. O sea, lo que genera son ambientes tóxicos impresionantes. Entonces, imagínense una cosa. Está en la oficina y resulta que los verdaderos familiares, o sea, el hijo del dueño, el sobrino, la esposa, está en los puestos directivos. Entonces, unos trabajan bien y otros son unos completos inútiles, pero no los puedes tocar. O sea, tienes que aguantarte los gritos, la falta de respeto, el exceso de confianza, porque bueno, entre familias nos aguantamos, ¿no? Entonces justifican el maltrato y hasta lo que se llama en inglés mobbing, que eso es hostigamiento. El mobbing laboral detrás de la excusa de la confianza. Entonces, la confianza da asco cuando se usa para pasarte por encima. Y luego están lo que ustedes están hablando de las pizzas, esos eventos sociales, sí. Sí, esa es mi parte favorita. La obligación de pasar tu tiempo o tu poco tiempo libre con ellos. O sea, entonces terminas tu turno laboral, estás exhausto, quieres irte a tu casa a ver por ver una serie, despejarte, acariciar a tu perro, estar con tu verdadera familia. Y te dicen, oye, vamos a cenar todo, es obligatorio para la integración. Sí, un fin de semana. Sí, vamos un fin de semana, un retiro. O sea, si a mí me cae mal el de contabilidad, no quiero irme de viaje con ese tipo, no me puedo obligar a socializar por decreto. Sí. Hay veces que yo entiendo que las empresas hagan esto para poder cohesionar los grupos, porque sí. Claro. Está bravo, sí, entiendo. Está bravo. Sí, Andrés está peleando con un perrito. Con un perrito por Wi-Fi. Lo están obligando a trabajar. Le dijeron, ponte la camiseta, Osila. Sí, le dijeron que se pusiera la camiseta. Yo entiendo que tienen que cohesionar los grupos, pero no hacerlo de esto. He visto hay empresas que tienden a hacer como que actividades constantemente y están todo el tiempo así como si fuese un grupo de amigos todo el tiempo, y es como
a mí particularmente no me gusta viéndolo desde afuera, como si yo fuese el dueño, porque al final lo que hago es un grupo de amigos y el grupo de amigos trae complicidad y dificultan la toma de decisiones complejas. Eh, no sé qué tan bueno, estoy imaginando de que lo hagan en horario laboral, ¿ok? Vamos a imaginar que las reuniones las hacen en horario laboral y al final se crea ahí un séquito y sabemos que el que menos trabaja es el que hace, es el que organiza más, porque sabe que ese es donde tiene mayor enganche, donde sabe que ese es su terreno bueno. Su terreno bueno es hacer todo lo posible para no trabajar mucho. Y de ahí es haciendo amigos, haciendo su bastión de defensa. ¿Por qué? Porque si tus jefes o los que juzgan tu trabajo son tus amigos, se le va a hacer un poco más difícil porque valoran tu amistad. Creo que ahí lo haría con un poco más de tacto, lo haría con un poco más de cuidado, porque hay actividades organizacionales que se hacen y listo, terminó, que son como talleres, pero ahí cuando todo se convierte como que una fiesta de amigos y esa compartimos para todo, es como, me parece que es contraproducente ese tipo de usos. Mira, y aquí vengo yo con la historia, porque esto no es nuevo. O sea, si nos vamos a la historia, esto empezó por allá por la primera revolución industrial. O sea, los empresarios de aquella época se creían los papás de sus obreros. Le construían casas. Y sus esclavos, querrás decir. Sí, sí. Entonces les construían casas, escuelas, iglesias. No lo hacían porque fueran buenos samaritanos. O sea, lo hacían porque querían control absoluto, querían mano de obra dócil, dependiente, que no se atrevieran a protestar porque, oye, el patrón dio la casa. Y luego, en los años 90, los genios del marketing, ahí, esto vale, los genios del marketing ahí y de recursos humanos reciclaron esta idea. Se dieron cuenta de que el modelo frío y corporativo ya no inspiraba a nadie. Así que dijeron, bueno, vamos a venderle afecto. Hagamos que sientan que la empresa es su hogar. Y funcionó. Que es suya. Claro, durante un tiempo eso funcionó, pero ya no. Las nuevas generaciones ya se dieron cuenta de esta farsa. Entonces no hay cultura organizacional que soporte tanta hipocresía. ¿Okay? Pero yo digo, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque yo no estoy diciendo que las oficinas tengan que ser lugares miserables, donde nadie se hable. Al contrario, yo realmente soy un firme creyente de las conexiones humanas, pero tenemos que cambiar la palabra. No somos una familia. Tenemos que aspirar a ser una tribu, por ejemplo. Yo propongo esto de la tribu. ¿Por qué? Mira, una tribu es consciente. Y además suena algo que diría un tal Duncan Trussell. Averigüen por ahí ustedes, ahí, si no, Leo coloca en Telegram, que fue Duncan Trussell. Después de un viaje de esto que se llama ayahuasca, que se toma mucho por ahí en Perú, pensó en esto. O sea, las familias se basan en la sangre y el afecto. Las tribus se basan en el propósito compartido y el respeto. Y son dos cosas muy distintas. O sea, en una tribu tú no estás allí por accidente. Estás ahí porque tu talento sirve para cazar ahí el animal que te vas a comer, para proteger la aldea. O sea, tú eres útil. Se te respeta por lo que haces. O sea, en una tribu, el líder no es un papá que te sobreprotege para que no crezcas y no te vayas. No, un buen líder de tribu te entrena, te da autonomía, te enseña, sobre todo a tomar decisiones. Aunque eso signifique que algún día serás tan bueno que te irás a liderar a otra tribu. Eso no importa. Y yo creo que en uno de estos episodios yo mencioné que es lo primero que ustedes ven a un buen líder. Y ustedes dijeron, bueno, el trasero, si está bueno, ¿qué tal? Yo recuerdo ese episodio. Pero a un buen líder se le ve la espalda porque es el que te guía. No siempre está de frente a ti latigándote, sino te guía, te dice, vente, mira, esto se hace así, ve cómo lo estoy haciendo, mejóralo,
siempre te está guiando y eso es lo que hace un guía de tribu. Sí, o sea, al final es ver eso, o sea, como ese concepto de la tribu está bastante bueno, como que simplemente somos un equipo que buscamos tener un excelente rendimiento. No somos familia, mm, no es necesario que sustituyas tu vida, o sea, o que trabajes, que vivas para trabajar, sino la idea es que trabajes para vivir. Y si estás trabajando, que si vives para trabajar, lo que significa que las cosas se están haciendo mal. Y quien la está haciendo mal directamente es la organización. O la persona. Por, Hay gente que le encanta esa vaina. Mira, Sí. si una persona tiene un horario de trabajo y siempre se tiene que quedar más y sus tareas ya están ya definidas y todo el tiempo se tiene que quedar más, probablemente es que no está trabajando de una manera eficiente o que tiene más tareas de las que puede llevar. O sea, ya no hay otro camino de ahí. Y usualmente, dependiendo si son corporaciones grandes, ya tienen todas esas tareas tabuladas. Ya saben quién rinde más, quién rinde menos y quién se está tardando más en hacer las cosas. Mira, ahí lo que ustedes decían, yo lo combiné. Yo hace tiempo trabajé en una empresa que les mencionaba que era grande, puta, tenía, no sé, 30, 40 personas a cargo. Y desde recursos humanos la bajada era, sí, queremos que las personas estén felices, estén contentas trabajando acá. Pero el objetivo no era personal, era para que, ¿cómo se llama?, fuesen más productivos. Y ese es el objetivo de todas las empresas con este discurso. O sea, ¿cómo yo hago que nosotros tres estemos trabajando en el mismo equipo, podamos solucionar nuestros problemas, podamos tomar las decisiones que haya que tomarse, pero que fluya? El problema pasa cuando Leo dice, no, yo no quiero hacer esto, no tengo tiempo, eres un cuello botella, surge, pasa el tiempo y no se hizo un carajo. Entonces, realmente esas vinculaciones que dice Armin es cómo hacemos para que esto conviva, no que seamos felices, sino que nos entendamos y que la productividad suba. Fin del tema, ¿sabes? Ese es el punto específico de todo esto. Yo quiero dar una última opinión sobre este tema. Mira, yo le quisiera decir a ese jefe que deje de buscar hijos para adoptar en su oficina y que empiece a formar profesionales adultos. O sea, gánate el respeto con justicia y no con chantajes emocionales. Y si eres empleado y te vuelven a decir esta frase, esta mágica de que aquí somos familia, dale un pequeño matiz ahí. Dile, mira, prefiero que seamos una tribu profesional. Y si no lo entiendes, entonces protege tu tiempo, protege tu vida personal. Recuerda que ya tú tienes una familia en casa o amigos que elegiste y que al trabajo vas a intercambiar tu talento por dinero y si se puede, a crear algo genial en el proceso. No le debes tu alma a nadie. Perfecto. Y entonces respondan ahí en el Telegram. Cuéntenos cómo ha sido la historia, cómo ha pasado durante toda su experiencia laboral con sus jefes, hasta dónde se han puesto la camiseta, hasta dónde creen ustedes que corresponda y hasta dónde creen ustedes que es un exceso o es una manipulación. Mira, ponte la camiseta, pero que no te bajen los interiores, ¿viste? Ah, bueno. Ah, marico, hay gente que, para no decir a la bola, pues. Yo quería decirlo, pero no quise decirlo. Mira, pero es que hay personas que aquí hay un poco de temas, ¿oíste? Hay un tema de autoestima, hay temas de necesidad, Sí. hay temas de que complementan su deficiencia cognitiva con esto. Horas. O sea, es un tema profundo porque hay empresas que están diseñadas para atrofiar a la gente y los dejan ahí muchos años, los atrofian y después que están atrofiados, ya, sin quitarle la responsabilidad a la misma persona por atrofiarse, ¿ok? Porque quien tiene la responsabilidad de educarse y de avanzar es uno dentro de su plan o su carrera profesional. Pero hay empresas que están así como diseñadas para atrofiarte de cierto punto donde no te permiten nada o no te permiten implementar ninguna mejora, no te permiten capacitarte en nada. A mí nunca se me va a olvidar, bueno, yo trabajo en una empresa y te dan estos cursos como subsidios de Sense. Eso es una vaina aquí en Chile que te dan unos cursos. Marico, yo postulé
el primer año, porque era parte del sistema de gestión de calidad, el ISO 2, la ISO. Entonces, había que postulo una vez para programar unos servos. Después hago una vaina de automatización. Y ya el tercer año que me lo mandaron, pedí un curso de corte y costura, de hacer un curso de corte y costura. Y mi jefe cuando vio esto así, yo le dije, no, esto es una forma de protesta, simplemente. O sea, mándalo, súbelo y mándalo, porque es que no, o sea, igual no aprueban nada. Los aprobaban para cumplir con los requisitos de esta vaina de calidad, pero aprobaban el curso, pero nunca te bajaban los fondos para que hicieras el curso. Entonces, hazme un curso de corte y costura, pues. Somos una familia, pero el viernes te botan sin despedida. Pero el viernes te botan sin despedida. Me dijeron ponte la camiseta, pero no era fútbol, era pura libreta. Horas extra, pizza fría de incentivo, pero el aumento nunca estuvo activo. Somos familia, qué bonito el cuento, pero en nómina soy número, no sentimiento. Si fallo un KPI me mandan pa' afuera, pero el viernes hay brindis, somos lo que era. Dale equipo, vamos con todo. Esto es pasión, no solo un modo. Denles extra, no miren la hora, pero el cheque llega igual de pobre. Te venden cultura, te venden unión, pero en marketing con buena locución. Team building, happy hour obligado, pero tu tiempo libre ya fue hipotecado. Te quieren hijo, pa' que no reclames, pa' que te quedes cuando nadie te llame, pa' que te sientas culpable al irte, como si trabajar fuera redimirte. No soy tu hijo, jefe, soy talento en alquiler. No me pagas con cariño, págame lo que es. No soy tu hijo, jefe, no me quieras convencer. Si esto es una familia, ¿por qué me puedes despedir después? Somos familia, pero sin herencia. Somos equipo, pero sin paciencia. Damos la milla extra, siempre tú no. Yo doy la vida, tú das un good job. Si esto es familia, ¿dónde está la lealtad? Porque cuando recortan no hay Navidad. No hay abrazo, no hay explicación, solo un mail frío y desconexión. Así que no me vendas ese cuento otra vez. Yo vengo a trabajar, no a adoptarte como jefe. No soy tu hijo, jefe.